poder de las palabras, placer, cultura y saber. Pretende llevar a los lectores a una más profunda comprensión del texto, es decir, más amplia en el sentido filosófico o ontológico del término. Pero no, esta no es la pretensión de nuestra colección. Por supuesto que la primera intención es la de que se lea, que el lector entre al mundo de la literatura con el afán de conocer, de disfrutar la lectura, de saber más. Si tan solo esto se consigue, va muy bien. Sin embargo, nuestro principal deseo es lograr que el lector dé un giro hacia otras rutas y entre a degustar la magia de las palabras, a sentir la emoción que vibra en cada página, a entrar de lleno en la narración sin poner distancia entre él y la historia. En una palabra, hacer uno más de los personajes del relato. Lecturas que le enseñen a soñar su realidad y desde ahí volver a reinventarla en sus propios términos. Buen viaje. Estamos aquí para dar lectura a una adaptación y un pasaje de la obra 20.000 leguas de viaje submarino del autor francés Julio Verne. Julio Verne es un escritor premonitorio, un escritor que desarrolló a fondo su imaginación y esta obra la escribió en 1870, imaginándose la posibilidad de un mundo que existía en su mente, pero que la realidad, siglos recientes, ha traído a la vida. La existencia de un submarino. Inicio. Relato del profesor Anorax sobre su sorprendente encuentro con el mundo submarino. Y más sorprendente aún, su descubrimiento del legendario y misterioso Capitán Nemo. Después de las presentaciones de rigor, aunque bien es verdad que habían sido incompletas, el desconocido añadió: les habrá tranquilizado mi tardanza tras la primera visita, pero he de decirles que he vacilado mucho. Circunstancias en extremo lamentables les han puesto a ustedes en contacto con un hombre que ha roto sus lazos con la humanidad. Han venido a turbar mi paz. Involuntariamente, respondí. Desde luego. Involuntariamente, replicó el desconocido. ¿Acaso me persigue involuntariamente el Abraham Lincoln por todos los mares? ¿Acaso sus balas han rebotado involuntariamente sobre el casco de mi embarcación? ¿Acaso me han arponeado involuntariamente el señor Land? Ignora sin duda la conmoción que su embarcación ha despertado en Europa y América. Su aparato submarino ha chocado con numerosos barcos y esto es algo que ha conmocionado a la opinión pública, provocando que nuestra fragata saliera en su busca. En realidad creíamos que se trataba de un monstruo marino. El desconocido sonrió irónicamente y exclamó: Señor Anorax, ¿se atrevería a asegurar que el Abraham Lincoln no hubiera perseguido y cañonado a un barco submarino lo mismo que a un monstruo marino? La pregunta me sorprendió, pues de sobra sabía que el comandante Farragut había intentado detener lo mismo al submarino que al gigantesco y supuesto narval. Mi silencio animó al desconocido, quien exclamó: comprenderá entonces que tengo el derecho a tratarles como a enemigos. Los tres permanecimos en silencio. Aquel hombre dominaba la situación y era absurdo contradecirle.
No tengo ninguna obligación de ofrecerles mi hospitalidad, añadió. La hospitalidad es un deber de todo hombre civilizado, le respondí. Yo no soy un hombre civilizado, protestó el desconocido, abandonando por unos segundos su calma habitual. He roto con la sociedad y no tengo el deber de seguir las reglas sociales. Le recomiendo a usted que no vuelva a invocar esas reglas en mi presencia. Sin embargo, intenté decir, sin embargo, nada, señor profesor. He roto con las leyes humanas y soy libre. No lo olvide usted. Sus palabras me dieron que pensar. Aquel hombre no parecía reconocer ninguna autoridad. Los únicos jueces de que dependía eran Dios, si en él creía, y su conciencia, si la abrigaba. El desconocido cayó por unos instantes, absorto en sus reflexiones. Le observé con cierto espanto mezclado con el interés y al cabo de un rato, que se me hizo eterno, exclamó. Lo he pensado mucho, señores. Creo que podemos llegar a un acuerdo. ¿A qué acuerdo se refiere?, le pregunté. Ya que la fatalidad les ha conducido a mi embarcación, se quedarán a bordo de ella y gozarán de una libertad relativa a cambio de una condición. Solo les pido su palabra de que se someterán a ella. ¿Y qué condición es esa? Ciertos acontecimientos imprevistos me van a obligar a encerrarles aquí durante unas horas o durante unos días. Espero una obediencia pasiva, pues no me gustaría tener que recurrir a la violencia. Al obrar así, cubro vuestra responsabilidad, porque soy yo el que debiera ponerlos en la imposibilidad de ver lo que no debe verse. ¿Aceptan ustedes? Aceptamos, respondí. Pero permítame una pregunta. Usted dirá. Ha dicho usted que podríamos gozar de libertad a bordo de su embarcación. ¿Eso es cierto? En efecto, pueden gozar de toda la libertad. ¿Puede usted decirme lo que entiende usted por esa libertad? La libertad de ir, de venir, de ver y hasta de observar lo que aquí ocurre. Salvo en algunas y raras circunstancias, la libertad, en fin, de que gozamos todos a bordo. Le ruego me disculpe, pero esa libertad no es más que la de un preso en su prisión. No creo que pueda bastarnos. Pues deberá bastarles. ¿Cómo? Debemos renunciar a nuestra patria, a nuestros amigos y a nuestros parientes. No olvide usted que son mis prisioneros de guerra, pues hemos mantenido un combate. Podría sumergirse en el océano y, sin embargo, les he salvado la vida. Les he salvado a pesar de que han venido a sorprender un terrible secreto, el secreto de toda mi existencia. Ustedes venían en el Abraham Lincoln a destruirme, a destruir al Nautilus. De modo que simplemente nos da a elegir entre la vida y la muerte, repliqué al fin. Simplemente. Mis compañeros y yo nos miramos en silencio. El desconocido procuró tranquilizarnos y, empleando un tono de voz amable, añadió. Permítanme que termine de decirles lo que vine a expresar. Le conozco a usted, señor Anorax. Hallará su libro entre mis obras favoritas. Lo he leído varias veces y he de decirle que sabe usted mucho sobre las profundidades marinas, pero no lo sabe todo, no lo ha visto todo. Me halaga y me sorprende, respondí. No lamentará el tiempo que pase en mi embarcación, añadió el desconocido capitán. Vamos a viajar por el país de las maravillas. Se encontrará usted preso del asombro y el estupor. ¿Sabe usted lo que me propongo hacer? Lo ignoro. Voy a dar una vuelta al mundo submarino, pues quiero
ver de nuevo todo cuanto he podido estudiar en el fondo de los mares, y usted será mi compañero de estudios. Bueno, lamento no estar a la altura de sus conocimientos, respondí. Verá lo que ningún hombre ha visto hasta ahora, prosiguió el desconocido sin hacer caso de mi réplica sincera. Los secretos que ningún hombre ha podido develar, porque los míos y yo no pertenecemos a la humanidad. Nuestro planeta, señor Anorax, le va a confiar sus últimos secretos. Estas palabras me dejaron atónito, a pesar de la consideración recalcada en todo momento de que éramos prisioneros de guerra. La proposición de aquel ser acrecentaba mi curiosidad de científico. Mi resistencia se veía vencida progresivamente ante el eco de sus observaciones. Pensé que el porvenir se encargaría de resolver nuestra difícil situación y me dejé llevar por el entusiasmo de mi adversario, por lo que dije sin vacilación. Si usted ha roto con la humanidad, quiero creer que hasta ahora no ha renegado de todo sentimiento humano. No olvidamos que somos sus prisioneros y le agradecemos su hospitalidad. En cuanto a mí, su encuentro me proporciona obviamente la posibilidad de acceder a un mundo que contiene enormes secretos, aún no develados. Pero me gustaría hacerle una pregunta. Hable, señor Anorax. ¿Cómo debo llamarle? Puede llamarme Capitán Nemo, compañero de ustedes a bordo del Nautilus. Y enseguida dijo, si tienen la bondad de seguirme, la comida está lista. Y seguimos al capitán a través de un corredor electrónicamente iluminado. El corredor era similar a los callejones de un buque de superficie. Atravesamos una segunda puerta, separada a unos 10 metros de la que habíamos dejado atrás, y penetramos en un comedor amueblado con un gusto exquisito y severo. En el centro de la estancia nos aguardaba una mesa espléndidamente servida. Sentémonos, ordenó el capitán, y coman. Coman cuanto deseen. Los manjares eran de características similares a los del almuerzo anterior. Al ver que yo trataba de adivinar la composición de alguno de los alimentos, el capitán me dijo, la mayor parte de los manjares les serán desconocidos, pero pueden comerlos sin temor, pues son sanos y nutritivos. Mi tripulación y yo nos alimentamos exclusivamente de ellos. ¿Y todos estos alimentos son productos del mar?, le pregunté. Sí, profesor. El mar me proporciona todo lo que necesito. Unas veces echo mis redes, pero otras acudo a mis pastos. Mis rebaños pacen sin miedo en las inmensas praderas del océano. El capitán Nemo, consciente del interés que mostraba por sus palabras, prosiguió explicándome los secretos de las profundidades. El mar no solo me nutre, sino que además me viste. Estas telas que nos cubren están tejidas con un hilo sacado de ciertas conchas. Dejé a mis compañeros entregados a la terrenal ocupación de llenar sus estómagos y me dediqué a la muy elevada misión de saciar mi espíritu. El capitán Nemo abrió una doble puerta practicada en la parte posterior de la sala y penetramos en una pieza de dimensiones semejantes a la que acabábamos de abandonar. Era una biblioteca. Unos armarios altos de palo santo negro sostenían en sus estanterías muchos libros encuadernados con uniformidad. Los armarios cubrían todas las paredes y había además diversos atriles que se alejaban o acercaban a voluntad. En el centro de la biblioteca se podía ver una gran mesa sobre la que reposaban periódicos atrasados y diversos folletos, y alrededor de esta estaban situados varios divanes forrados de cuero. Todos aquellos elementos hacían de la estancia un lugar muy agradable. El capitán Nemo se tendió en un diván y yo aproveché para decirle,
Tiene usted una biblioteca magnífica. Muchos palacios de la tierra no poseen tan gran cantidad de libros. ¿De cuántos volúmenes dispone? De 80,000, respondió el capitán. Estos libros constituyen mi atadura con la tierra. En realidad, el mundo acabó para mí el día en que mi Nautilus se sumergió por primera vez en las aguas. Aquel día compré mis últimos libros y mis últimos periódicos, los cuales están a su disposición para lo que guste consultar. Amablemente, muy a su estilo, al cual ya me estaba acostumbrando, me respondió: «Es usted muy amable», dije y añadí: «Si no es indiscreción, capitán Nemo, ¿podría decirme qué lengua hablan entre usted y sus compañeros? Que me es tan desconocida. ¿Qué idioma es este?» La lengua que se habla en el Nautilus es el Nautron Respok Lomi Birch. Conmigo viajan hombres de las más diversas nacionalidades y orígenes. En mi juventud en Francia inventé este idioma con la ayuda de un filólogo, lingüista hoy olvidado. En su momento, cuando abandoné definitivamente mi guerra contra los ingleses y decidí vivir en el mar, opté por utilizar esta lengua en mi navío, la cual tiene un tropos tan extraordinario y maravilloso que gracias a ello hemos aprendido a comunicarnos con las criaturas del océano. Sé que es un misterio, pero la vida todo es un misterio. ¿No lo cree usted, profesor? Por si usted tiene curiosidad, le diré que Neutron Respok Lorni Birch está basado en el latín, en la lengua de Platón, en la de Lao Tse, en la de el sánscrito y en la lengua que se hablaba en el antiguo Anáhuac, cuando los atlantes, cuarta raza de la humanidad, vivían y poblaban estas tierras. Fascinado por su intervención, me acerqué a los estantes y contemplé los libros más de cerca. Abundaban los volúmenes sobre ciencia, filosofía, literatura, magia, cuentos, leyendas, mitos y relatos escritos en todas las lenguas, pero no había una sola obra que tratara de economía o política. Allí estaban las obras maestras de los escritores antiguos y modernos, alineadas en perfecto maridaje con los libros de mecánica, balística, hidrografía, meteorología, geografía o botánica. Una vez que hube estudiado atentamente el contenido general de las estanterías, le dije al capitán Nemo: «Le agradezco mucho su ofrecimiento. Hay aquí un tesoro del que pienso sacar un gran partido». En ese caso, cuando desee leer y fumar, puede venir aquí. «¿Cómo?», exclamé. «¿Se fuma a bordo?». «Desde luego». Y diciendo esto, el capitán me ofreció un largo cigarro de igual formato que los que yo fumaba habitualmente, pero cuyas hojas parecían de oro puro. Lo encendí en un braserillo sostenido por un elegante pie de bronce y saboreé sus primeras aspiraciones con deleite. Si bien yo no era un fumador empedernido, el sabor del tabaco no me disgustaba. Cuando apuré mi cigarro, el capitán abrió una puerta y pasamos a un inmenso salón que estaba espléndidamente alumbrado. Era un extenso cuadrilátero provisto de un techo luminoso que distribuía una luz clara y suave sobre las maravillas acumuladas en aquel museo. Porque aquello en realidad era un museo. Unos 30 cuadros adornaban las paredes cubiertas con los tapices del dibujo más severo. Eran todos lienzos de indudable valor, que ya había tenido ocasión de admirar en libros de grabados y reproducciones. Admirado ante la visión de aquella belleza, no pude por menos de exclamar: «Es usted un artista, capitán». «Un aficionado nada más, señor Anorax». «¿Y esa música?», pregunté, reparando de inmediato en un gran grupo de partituras que estaban situadas junto a un piano órgano de extraordinaria belleza. Había partituras de Rossini, de Mozart, de Beethoven, de Liszt, de Chopin,
de Auber, de Haydn y de otros muchos. Son músicos, me respondió el capitán Nemo. Son músicos contemporáneos del Orfeo, porque las diferencias cronológicas se borran en la memoria de los muertos. Y yo estoy muerto, señor profesor, tan muerto como aquellos que descansan a 6 pies por debajo de la tierra. Tras pronunciar estas palabras, el capitán pareció quedar sumido en una profunda meditación. Analicé conmovido los rasgos de su fisonomía, aprovechando que sus reflexiones le mantenían ajeno a cuanto ocurría a su alrededor. Dispuesto a respetar el silencio de aquel hombre singular, entretuve mi tiempo examinando los diversos objetos que había en el salón. Me llamó la atención una cuidada y muy rica colección de conchas, lo que no pasó inadvertido al capitán, que me dijo: ¿Le interesa mi colección de conchas, profesor? Tienen un gran encanto para un naturalista. Desde luego, aunque he de decir que esas conchas poseen para mí un encanto mayor que el del simple interés científico, pues las he recogido con mis propias manos. Hay un solo mar que se haya librado de mis pesquisas. Ningún museo de Europa posee semejante colección de productos del océano, admití. Es usted un hombre afortunado, ya que puede afirmar con orgullo que ha formado por sí mismo su riqueza. Si desea seguir visitando el Nautilus, será un placer, le respondí. Profesor Anorax, voy a dejarle ahora unos instantes. Puede entregarse, si lo desea, al estudio de los mapas de navegación. ¿Y qué ruta seguimos, capitán?, pregunté observando los mapas. Nordeste, me indicó el capitán, y nos hallamos a 50 metros de profundidad. El salón queda a su disposición. Dicho esto, mi anfitrión se retiró y quedé solo, abismado en mis pensamientos, los cuales recaían por completo en el comandante del Nautilus. ¿Por qué extraña razón había querido alejarse de la humanidad? ¿Qué o quién provocaba su odio por todo lo que guardase relación con el ser humano? ¿Buscaba acaso su rencor alguna terrible venganza? Yo no sabía muy bien si me encontraba ante un loco, ante un moderno Galileo o ante un científico de gran talla. En cualquier caso, estaba a su merced. Durante largo tiempo permanecí sumido en estas reflexiones, pero después decidí observar el inmenso panorama que se abría ante mis ojos. Y me trasladé junto a la mampara de cristal. Las corrientes marinas son semejantes a los ríos que surcan los continentes. Y cada una de estas corrientes se diferencia de las demás por su temperatura o su color. Una de las más notables es la que se designa con el nombre de Gulf Stream o corriente del Golfo. Pues bien, el Nautilus estaba a punto de recorrer una de esas grandes corrientes, el Kuro Shibo de los japoneses, el río negro que saliendo del Golfo de Bengala, donde lo calientan los rayos perpendiculares del sol de los trópicos, atraviesa el estrecho de Malaca, se prolonga por la costa de Asia y da la vuelta en el Pacífico Norte hasta las islas Aleutianas, arrastrando troncos de alcanfor y otros productos de la zona. Observaba yo las profundidades y me sentía emocionado ante la inmensidad del Pacífico. Cuando mis compañeros penetraron en la estancia, Consejo y Ned Land se presentaron en la puerta del gran salón y se quedaron atónitos al divisar tal profusión de maravillas amontonadas de pronto frente a sus ojos. Miré los instrumentos de precisión que se encontraban en la estancia. La brújula marcaba siempre el nordeste y el manómetro indicaba una presión de 5 atmósferas, correspondientes a una profundidad de 50 metros. Sosteníamos una marcha de 15 millas por hora. El reloj señalaba las 5. Al ver que el capitán Nemo no regresaba, Ned Land y Consejo volvieron a su camarote y yo decidí refugiarme en el mío. Encontré preparada la comida y pasé la tarde leyendo, escribiendo y pensando. Después, vencido por el cansancio y por el sueño, me tendí en la cama
y quedé al instante profundamente dormido. Al día siguiente, 9 de noviembre de 1866, me desperté muy tarde. Había dormido 12 horas. Consejo se acercó a preguntarme cómo había pasado la noche y me ofreció, como siempre, sus servicios. El día pasó y el capitán Nemo no dio señales de vida. La dirección del Nautilus era este-nordeste. Alcanzábamos una velocidad de 12 millas y nuestra profundidad oscilaba entre los 50 y los 60 metros. Y no fue sino hasta el 12 de noviembre que el capitán Nemo salía por fin de su aislamiento y me sorprendió una invitación inesperada. Se presentó en mi cuarto y exclamó: «Profesor Anoraks, tal vez desee dar un paseo por las profundidades». Le miré intrigado y repliqué: «¿Un paseo, dice usted, por las profundidades?». «Desde luego. Si gusta acompañarme, lo comprobará. Hago extensiva invitación a sus amables compañeros». Busqué a Ned Land y a Consejo y les comuniqué la oferta del capitán. Ni qué decir tiene que se mostraron tan perplejos como yo, e igual de ávidos por conocer el nuevo secreto del amo del Nautilus. El capitán nos condujo a una especie de celda que era el arsenal, y el vestuario del submarino, una docena de escafandras, suspendidas de las paredes, esperaban a los paseantes. Las escafandras constaban de un pantalón y una chaqueta unidos, y terminando el pantalón con sus botas muy fuertes, guarnecidas con pesadas suelas de plomo. El tejido de la chaqueta estaba recubierto de láminas muy finas de cobre, que formaban una coraza en el pecho a fin de defenderlo de la presión de las aguas. El capitán Nemo abría la marcha. Yo me sentía feliz, ligero como pluma al viento, pues mi libertad de movimientos era enorme. Caminábamos sobre un suelo de arena fina, tan liso como el de las playas que conservaban las huellas de la resaca. Aquella alfombra resplandeciente reflejaba los rayos del sol con sorprendente potencia, produciendo una reverberación que alcanzaban a todas las moléculas líquidas. ¿Podrá alguien creerme que aseguro que en aquella profundidad de 30 pies se veía tan claro como en el aire libre? Ningún ser humano hasta entonces había contemplado un espectáculo similar, a excepción del sorprendente y afortunado capitán Nemo y su tripulación. Una vez que abandonamos el sorprendente abismo, le dije al capitán: «Capitán, este realmente es un mundo maravilloso, pero más maravilloso aún es el Nautilus. ¿Cómo logró crear esta obra de arte? Dígame, por favor». «Esta obra de arte, como usted acertadamente le llama, es algo que ya existía en la imaginación. Solamente quería bajar a la realidad y yo le ayudé a entrar a ella». «¿Cómo? ¿Qué barbaridades está usted diciendo? ¿El Nautilus tiene conciencia?». «Así es, profesor Anoraks, así es. Le diré pues, la ciencia es tan misteriosa como la magia. Al igual que avanza a pasos agigantados, también sufre retrocesos. Los investigadores y los verdaderos científicos, las más de las veces, no pertenecen a su tiempo. Al igual que los magos y alquimistas medievales, muchos grandes descubrimientos se han ocultado al mundo. Los poderes fácticos de los gobiernos y las iglesias están en contra de todo avance, en contra de todo desarrollo de la creatividad humana, a no ser que la puedan controlar desde el poder, desde el ejercicio de sus poderes. A lo largo de la historia se han ido destruyendo gran cantidad de piezas de arte y de inventos que han privado a la humanidad de sus beneficios. El poder envenena y el dinero, hijo de la codicia, engendra monstruos. También, mi querido profesor, solo recuerde las conquistas en nombre de su Dios. Han sido de las más cruentas que se han registrado en la historia del planeta. Dígame usted, profesor, ¿en nombre de qué o de quién se justifica la crueldad y destrucción de la conquista del Nuevo Mundo? Terra Nova,
legítimos herederos de los atlantes del Anáhuac, la destrucción de África, el sometimiento y explotación de China, de mi tierra, la mítica y legendaria India. Debe usted una explicación racional, ya que por estos días está en boga el racionalismo que justifique tanta estupidez y crueldad. Mire, en mi juventud mi padre me envió a Europa para estudiar y conocer a los enemigos de mi patria. Estamos hablando de los años entre 1820 y 1840. Por aquel entonces había auténticos genios que ya habían desarrollado motores capaces de enviar a un artefacto al espacio. Conocí a un hombre, un biólogo, ahora lo llamarían genetista, que mediante un proceso semejante a la actual clonación, reinventó las leyes de la naturaleza y consiguió hacer que un perro hablara. No es broma, aunque intuyo que no me cree. Tampoco me creerá cuando le diga que el Nautilus, lejos de funcionar con un motor convencional o un ingenio basado en las llamadas energías limpias o renovables, es en verdad un submarino nuclear. Es usted un hombre extraordinario, un genio, un artista, exclamé emocionado. No, mi estimado profesor, no se confunda. El abismo es sorprendentemente fascinante. Es la belleza. El Nautilus tiene usted razón. Es una pieza maestra. Pero yo solamente soy un canal a través del cual se expresa una energía superior. Soy un transfigurador de esa energía. Y mi oficio es el ser conductor de realidades. Porque el Nautilus es una realidad. El primer submarino nuclear concebido por la imaginación humana es un hecho y por tanto inefable. De nueva cuenta nos volvemos a encontrar y ahora con una extraordinaria y maravillosa historia, el Capitán Nemo. Ahora bien, qué bueno, y vamos a seguir el mismo camino que el anterior. Lo importante es que ustedes participen, cómo sintieron la historia, cómo la vivieron, qué es lo que nos pueden decir, comentar. Cualquier comentario es muy importante para nosotros. Hola, me llamo José y creo que esta historia proyecta muy bien el cómo, como el propio autor Julio Verne lo dice en una parte, la vida es un misterio. Él perfectamente proyectó desde la tecnología, el submarino, el conocimiento, la forma de gobierno de la cual el Capitán Nemo se despegó, la proyectó perfectamente a nuestra época, estando en una época mucho más atrás, en la que apenas comenzaban los avances. Entonces es muy extraño, o bueno, fascinante, cómo es que el imaginario de una persona puede llegarse a pegar tanto a un futuro que, viéndolo desde un tiempo atrás, parecía muy lejano, imposible incluso, y el cómo se relaciona entre la relación humana y qué hay más allá de la propia mente, de nuestro propio pensamiento. Bueno, por principio Julio Verne era un artista, además era un mago, y sobre todo un personaje que lo dice en una de sus, en varios de sus textos. Es un aventurero, a él le gusta la aventura, descubrir mundos. Entonces yo quisiera que... Bueno, me llamo Monse y quisiera hacer énfasis en la parte donde el Capitán Nemo dice que él no va a seguir las reglas de la sociedad. Creo que me parece algo muy interesante el cómo lo toma y la actitud de cómo lo cuenta. O sea, te lleva simplemente a sentir cómo es que, con la seguridad con que lo habla el Capitán Nemo. Y es que, me parece importante decir que al seguir a una sociedad es seguir pues a un grupo, ¿no? O sea, te apartas de ti mismo y es como seguir a alguien más. Entonces, creo que para expandir tu conocimiento, salir más allá de lo real, creo que es necesario e importante dejar de seguir lo rutinario
y comenzar a escuchar tu mente y sobre todo tu corazón. Por favor, otra participación. Mi nombre es Ángela. Bueno, más bien que es un comentario que a mí me gustó mucho el hecho de que cómo el profesor Norak se sorprendía por cada cosa que hacía el Capitán Nemo, de cómo le explicaba de que esto como que lo veía que nada más era una ilusión o un pensamiento de imaginación y él como que lo convertía en verdad. Como que eso es algo que me gustó porque es como decirte que todo lo que tú te imaginas, algo que tú quieres crear, tú puedes tener la posibilidad si tú lo deseas, si tú lo quieres, tú lo vas a lograr, o sea. Y viendo cómo también se sorprendieron sus demás amigos cuando les contó eso, es como de que, ¿qué está diciendo él? O sea, no es mentira, no es verdad. Viendo cómo él, después de vivirlo, después de hacerlo, es como ver que sí lo creó, que sí es posible todo eso. Sí, aquí también pone de manifiesto que el artista, su potencial principal es la sensibilidad. Entonces, por eso Julio Verne se adelantó tanto con un sentido de premonición de lo que iba a suceder mucho después. Y por otro lado, teniendo esa libertad creativa, pues choca con lo establecido de una masa inconsciente a la cual por lo mismo renuncia a pertenecer a ella, ¿verdad? Entonces son dos polaridades que nos invitan, desde luego, partiendo de la propia reflexión, qué aspecto me atrae más o si buscar un equilibrio entre los dos, nos guste o no, estamos viviendo en una sociedad, pero podemos, si somos creadores, imponernos a pesar de todas las densidades que nos rodean. Claro. Eso es lo que yo aprendo de esto. Julio Verne, además de ser un gran artista, era un personaje metido muchísimo en la alquimia y en el pensamiento oculto, en la magia, y por eso ellos escalan a la cuarta dimensión, que hablar de esto en un mundo donde somos tan científicos, tan racionalistas y tan normópatas, nadie lo toma en cuenta, pero yo sí lo creo, era un creador de realidades. ¿Por qué? Porque la imaginación es lo más poderosa. Todo este mundo en el que habitamos se ha creado a través del pensamiento, de la palabra, sobre todo de la palabra, que es la que construye el pensamiento y que él le da forma con la imaginación y lo bajan a la realidad. Nosotros también somos un misterio. A ver. No, adelante. A ver. Creo que esto también se puede relacionar muy por parte de todos los escritos del autor, que el ser humano no tiene una limitante como tal. La única limitante es lo que él puede imaginar. Lo que él sienta que puede crear, eso es lo único que lo va a limitar. Si una persona pierde la habilidad de imaginar, va a perder su esencia misma. Va a dejar de ser un ser humano pensante que ya no va a poder crear. Solo se va a dedicar a seguir una misma línea que a veces ni siquiera debe de ser una línea. Tiene que ser un enorme árbol al cual tengamos posibilidad de acceder. No solo un tallo que seguir. Sí, seguirá siendo un ser circunstanciado, miembro del rebaño, que pues es la humanidad, que somos miles de millones ya, ¿verdad? Masa. Hay un axioma maravilloso que lo dice Iván Karamazov. Ajá, porque una cosa es la humanidad y otra cosa es el hombre. El hombre es creador. Etológicamente la palabra hombre quiere decir creador. Hombre, mujer, porque Género. antes era Especie. la misma especie. Y decía, mientras haya hombre, siempre y cuando haya hombre, habrá arte y rebelión. O sea, creadores, que sigan creando mundos. A ver. Sí, me gustó mucho la reflexión de Motz en cuanto a hacer la reflexión del Capitán Nemo, que dice, los voy a encerrar un rato, unas horas o unos días. Y este encierro va a tener la finalidad de que ustedes aprendan algo nuevo que no han aprendido. Entonces la reflexión es interesante porque finalmente este rato que estamos aquí, de alguna manera los tenemos encerrados, ¿no? ¿Verdad? Encerrados. Entonces, como el Capitán Nemo, le estamos tratando de hacer ver otro mundo, ¿no? Otras maravillas que existen en la vida a través de la literatura, a través del conocimiento, ¿verdad? Creo que es un paralelismo muy interesante. Y por otra parte, hay que destacar mucho de la historia del Capitán Nemo, que él no solo era un científico, creador e investigador y creador de cosas, sino era un apasionado del arte y la cultura, ¿no? Los libros no solo eran de mecánica, de ciencias,
eran también libros de literatura, de historias, y además tenía pinturas, tenía partituras, como mencionaban. Entonces era una persona con una personalidad completa, ¿verdad? Pues ya nos tenemos que retirar, despedir, pero con todo el cariño hacia ustedes y el agradecimiento. Y bueno, pues a mí también me fascinó lo que dijo Gustavo, la lectura que hizo Gustavo, y siempre he tenido presente, cada vez que la leo lloro y me emociona porque sigo pensando y sigo creyendo en el arte y que el mundo solo se justifica para mí como fenómeno estético, como creación creativa, porque ahí nos los están demostrando, incluso la misma ciencia son creaciones del pensamiento. Gracias, chavos, nos vemos pronto, espero que nos veamos muy pronto. Gracias.